Conexión. Hola, ¿qué tal? Gracias por acompañarnos. Con Paola Ugaz les damos la bienvenida a Diarios de Pandemia. Hola, Pau, ¿qué tal? ¿Qué tal? Buen día, Josefina. Comenzamos directamente en Quito. Ahí está Dan Collins, corresponsal del diario británico The Guardian y de CGTN, para que nos diga cómo está votando Ecuador. Hoy vota Ecuador por su presidente, por candidatos a la presidencia. ¿Cómo es votar en pandemia en Quito, Ecuador? Dan, buenos días. ¿Cómo estás? Buenos días, Josefina. Buenos días, Paula. Les saludo desde Quito, Ecuador, aquí donde la gente está votando hoy día. Disculpe que si hay problemas con la conexión, me avisas, por favor. Acá estoy en un auto en ese momento y acabamos de salir de un lugar de votación que, como en muchos casos en Perú, es en un colegio donde la gente está mayormente parados afuera y entra a las aulas para votar. Y como hemos visto también en Bolivia, porque también cubrimos las elecciones en octubre, que dentro de la pandemia la gente está manteniendo este distanciamiento social. Todos tienen que ver obligatoriamente con máscaras y hay mucha gente, sobre todo gente mayor, con visores también faciales para protegerse. Una vez que votan, hay militares y policías que les exhortan a salir lo más pronto posible, que no se quieran y salen por una salida diferente, una salida al otro lado del colegio en este caso. Así que es más hasta ahora la votación está procediendo de forma ordenada. Estamos todavía, no sabemos cuáles serán los resultados. Obviamente la situación puede cambiar, hasta pueden haber testes, no sabemos en ese momento, obviamente. Pero otra cosita que pidieron las autoridades es que la gente lleve su propio lapicero para llenar su voto y para no compartir lapiceros con otros y, bueno, para evitar contagios. Pero aparte de eso, no ha habido un orden de votación en términos de horarios, ¿no? La gente las autoridades no han dicho a la gente que tiene que llegar a cierta hora para votar. La gente está llegando, bueno, durante todo el día y de lo que hemos visto hasta ahora es, sí, más o menos ordenada. Pau. Digamos, qué se espera hoy? Segunda vuelta, va a quedar Álvaro Lasso. Digamos, los resultados son predecibles o está todavía, hay un resultado claro? Primera vuelta, segunda vuelta en Ecuador. Disculpa, Paula, le escucho entrecortados, lamentablemente, por la conexión. Pero creo que preguntaste sobre los candidatos. No, ¿qué tipo de resultados? Bueno, son tres candidatos. Voy a hablar porque no les escucho probablemente, pero sí, los tres candidatos hay 16 candidatos en total, pero son tres candidatos ya con una posibilidad de ganar. Y liderando en este momento es Andrés Arauz, que es el realmente de Rafael Correa, que fue presidente por una década entre 2007 y 2017.
abiertamente dice que está asesorado por Rafael, que está en exilio en este momento en Bélgica, y dice que va a seguir las mismas políticas. Y en un momento ahora en Ecuador en el cual hay bastante austeridad, sobre todo por medidas del gobierno y un acuerdo con la FMI para reducir la deuda nacional que tiene el país, la gente está sufriendo más una austeridad y una recesión desde el 2015 aproximadamente, pero por supuesto, como en todas partes del mundo, la pandemia ha empeorado la situación económica para mucha gente. Entonces, para la gente común y corriente, realmente están esperando un cambio y están en muchos casos atraídos por Andrés Arauz, que dice que va a doblar o incrementar bastante el gasto social, una política que también usó Rafael Correa en su momento, y también va a romper el acuerdo con el FMI, en lo cual ha afectado a todos. Y esa austeridad sí ha tenido un impacto social. En 2019, octubre de 2019, hubo una protesta anti-austeridad, por decirlo así, en contra de las medidas del FMI, que realmente explotó aquí en la capital Quito, con muchos impactos. Incluso un grupo de gente quemaron la Contraloría, el edificio de la Contraloría en Quito, Ecuador. Así que es un candidato que está liderando en este momento. Su rival es Guillermo Lasso, que es un banquero considerado como un conservador, como lazos con los Estados Unidos, siguiendo del presidente actual, Sí, Lenín Moreno. Dice que va a incrementar la producción y la exportación de petróleo, que es, que es lo que más exporta Ecuador. Y también hay un tercer candidato que probablemente es un producto de la austeridad de los últimos años. Es un líder, un activista indígena que se llama Yacu Pérez. Y él probablemente va a los primeros candidatos, Guillermo Lasso y Andrés Arauz. Este es un personaje interesante, es un abogado quiere. Se corta, ¿no? Sí, Dan. Sí, creo que ya se cortó, pobre. Sí, ya. Bueno, agradecemos a Dan. Dan, ¿estás ahí? Se ha cortado la comunicación. Bueno, por lo que nos está contando Dan, no ha sido impedimento de la pandemia para que la gente vaya a votar por las colas que hemos visto. Sí, y bueno, y eso es más o menos lo que nos espera en en el 11 de abril próximo en Perú, ¿no? Que Aunque la pandemia no sea un impedimento no va a ser un impedimento para que se hagan las elecciones en Perú, como algunos candidatos han planteado, ¿no? Aunque quizás con la ventaja en nuestro caso que puedan ya estar vacunados a los miembros de mesa, ¿no? Si es que el cronograma se lleva como sí, está publicado, se lleva a cabo como está publicado. Y para hablar, bueno, agradecerle a Dan, ya no nos debe estar escuchando. Gracias, Dan, que todo salga bien hoy día. Agradecerle por este despacho desde Quito, Ecuador, un país también tan golpeado por la pandemia. Y vamos ahora con el tema de las vacunas que llegan hoy, que es una, por supuesto, gran noticia, una gran esperanza en esta lucha contra la pandemia, que ayer, bueno, ha cobrado, según las últimas cifras del Ministerio de Salud, han muerto ha cobrado la vida 188 personas. Se está hablando incluso, ha hecho el Ministro de Cultura, de la posibilidad, no han negado la posibilidad de prorrogar, de postergar esta cuarentena. Y ese, bueno, es el primer paso hacia lo que podría ser una vida normal de acá a algún tiempo, ¿no? Las vacunas, el reto ahora es distribuirlas y que lleguen a los más vulnerables. La vacuna que llega es la vacuna de Sinopharm. La vacuna de Sinopharm ha comenzado a ser acá, fue estudiada en un estudio clínico que fue hecho con la Universidad Cayetano Heredia y la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. El investigador principal de ese ensayo clínico sobre la seguridad y la efectividad de la vacuna está con nosotros, el doctor Germán Málaga. Doctor, buenos días. Buenos días, doctor. Hola, Pao. Hola, José, ¿cómo están? Gracias por la llamada. No, al contrario, gracias. Y bueno, felicitaciones. Su primera impresión por la llegada de este primer lote de Sinopharm. ¿Y cuán determinante o importante ha sido que el ensayo clínico se haga en el Perú para que lleguen esas vacunas a nuestro país?
Bueno, primero que estoy regocijado porque efectivamente a través del estudio, gracias a los participantes, a los equipos de investigación, a toda la gente que, bueno, esos voluntarios, he visto todo el despliegue de gente que trabaja en el estudio, son como 500 personas, ha podido ser posible llevar adelante el estudio y gracias a ellos, creo que, no sé en qué porcentaje, pero sí hemos contribuido a que el Perú pueda negociar en condiciones favorables, ¿no? Por ejemplo, se conocen detalles como que el precio va a ser $20 y no 70 como se planteaba, o sea que sí han habido algunos tipos de beneficios como consecuencia del estudio y en eso quiero realmente agradecer a los voluntarios y voluntarias que han participado y aprovechar para mandarles un mensaje de que en realidad no hemos cambiado en absoluto nuestro ofrecimiento, lo que pasa es que la coyuntura va cambiando en COVID y ciertamente hay que empadronar a la primera línea, a la gente de la UCI, a las personas más expuestas porque se están muriendo y hay que vacunarlos prioritariamente. Pero tan pronto tenga, y uno es en primer lugar, en segundo lugar que el estudio aún está en marcha y que estamos haciendo todo el esfuerzo para terminarlo lo antes posible, desde el punto de vista de eficacia, y tan pronto tengamos esos resultados de eficacia, vamos a proceder a vacunar a todos los voluntarios que estuvieran en placebo. O sea, esa, ese ofrecimiento y ese compromiso no ha cambiado un ápice, ¿no? Sí, doctor, una de las consultas ahorita, digamos, que poco a poco, mientras más está, hay un fenómeno informativo, ¿no? Que mientras más está ya confirmado que llega Sinopharm, que ya las vacunas, que va a haber un plan de vacunas, los miedos y la gente que decía que no se va a vacunar, ahora está, digamos, como loca por vacunarse, ¿no es cierto? Entonces, una de Ojalá que las... sea así. Sí, claro, porque ahora sí, digamos, va bajando como la incertidumbre. Entonces, una de las preguntas que yo quisiera que les vuelva a explicar a la gente es si una persona está vacunada, es capaz, es posible que pueda contagiar a otra persona. Esa pregunta es la primera que quiero hacerle porque es como el ABC de las vacunas en general, pero siento que hay cosas que hay que seguir explicando hasta que entiendan. Una persona vacunada es capaz de contagiar a otra persona de coronavirus. Sí, buenísima tu pregunta. Permíteme llegar a la pregunta al revés. ¿Por qué, ¿Por qué hay que vacunarse primero que nada? Hay que vacunarse primero porque en todos los estudios ya es muy consistente la información de que la capacidad de protección de la mayoría de vacunas es casi en el 100% de que no te den formas graves de COVID, es decir, que no tengas que ir a cuidados intensivos y no te mueras. O sea, eso es casi, es una constante en todos los estudios, que la protección para formas graves es lo más importante. Las definiciones que vengan detrás, cuáles son los casos que se van, o sea, ya varía un poquito entre los estudios, pero ese dato tan sólido que no te mueres y que no te vas a la UCI, creo que es consistente en todos los estudios. Es la primera razón. La segunda razón por la cual hay que vacunarse, que en todos los ensayos clínicos ya hay más de 150,000 personas que han sido voluntarios en ensayos clínicos, no ha habido ninguna muerte por vacuna. Es decir, que la vacuna tiene hasta el momento 0 muertes atribuibles a las mismas. Tercero, ya hay evidencia que podría reducir la tasa de contagios, por lo menos es una información de hace un par de días en una nota de prensa que salió de la vacuna de AstraZeneca en Inglaterra. Está por confirmar, pero entonces ahí voy a tu pregunta. Una persona vacunada tiene que seguir usando todos los lineamientos de protección como los conocemos. La respuesta es sí. ¿Y por qué tiene que usar? Porque no tenemos, las vacunas no son 100% efectivas de infección, ¿no? O sea, uno podría infectarse de formas muy leves, incluso estar infectado y no hacer enfermedad, pero estar infectado. Ese tema todavía no, hay que tener en cuenta que esta es una enfermedad muy nueva, que estamos recién en proceso de investigación en todos los estudios. Entonces, claro, te puedo garantizar que no te vas a morir, que no te vas a ir a la UCI, o que no vas a tener formas graves de enfermedad, pero no puedo garantizar necesariamente de que no te infectes. Y si te infectas, puedes transmitir. Entonces, esa es la razón por la cual los vacunados que van a empezar esta semana, les invocamos, como se invoca en todo el mundo, que manteniendo los mismos cuidados para evitar infectarse. O sea, Y por la otra es porque... Doctor, ¿puede bajar apagar su Google Gmail, Google Talk, algo así? Porque algo está sonando, alguien está sonando Creo su que chat.
Creo que mi esposa está haciendo sonar. Así. Y, no, perdón, era el WhatsApp. Como te decía, entonces, ese tema, y por eso, y la otra cosa, porque tienen que seguir, porque digamos, uno se vacuna y uno recién se vuelve inmune a los 35 días, 35 días después, ¿no? O sea, los que se empiezan a vacunar esta semana van a estar inmunes el 10, el 12 de marzo, entonces se pueden infectar en el camino. O sea, que también eso es la razón por la cual tienen que mantener estos cuidados y esta protección. O sea, la eficacia se debe medir en que no, la persona vacunada no es que no se contagie, sino la eficacia está en que no se muera. Y de ahí la importancia de vacunar a los más vulnerables. Hay varios tipos de definiciones, ¿no? Que esas cosas van a variar entre vacunas según vayan saliendo los resultados. De hecho, esta semana han salido los resultados de una vacuna de Johnson / Johnson, que es una vacuna buenísima porque se ha probado con una sola dosis. Y esa vacuna tiene un 70% de prevención de casos severos, ¿no? Suena un poco bajo comparado con los otros, probablemente, pero también es importante, ¿no? Entonces, probablemente conforme vayan haciendo los estudios van a empezar a tener algunos resultados que pueden variar por las definiciones, pero cosas que son capitales y que no van a variar es casos severos, ¿no? Casos severos como muerte y cuidados intensivos, creo que eso no va a cambiar entre los diferentes estudios, y en eso las eficacias son muy altas. ¿Y qué le puede decir a los que creen que las vacunas de Europa y de Estados Unidos son mejores a las vacunas chinas? Bueno, en realidad, sin entrar en controversia ni ser sarcásticos, ¿no? Porque por ahí decían, sí, la misma gente que tuitea en contra de las vacunas chinas lo hace desde su iPhone Made in Japan, sí, Made in China, perdón. Y, a ver, en realidad, esa historia recién está empezando a salir. Tenemos algunas, a ver, creo que la vacuna que está, pero es una vacuna que ha sido bastante trabajada. Hay varios ensayos clínicos que se han hecho, la que tiene más voluntarios en ensayos clínicos del mundo, ¿no? Hay más de 70.000 personas que han sido incluidas en ensayos clínicos. No hay efectos o daños directamente atribuibles a la vacuna, es muy segura. La eficacia esta de 79% que se ha atribuido en un estudio de Emiratos Árabes Unidos, creo que es una eficacia bastante buena. Solamente para entender el porcentaje de eficacia, las vacunaciones que hacemos contra influenza tienen 50% de eficacia. O, por ejemplo, hace 15 años, la mortalidad infantil en el Perú era alta porque había mucha diarrea de rotavirus. Se introdujo una vacuna que tiene 70% de eficacia contra el rotavirus, y hemos sido capaces de dejar de tener muertes por rotavirus en el Perú con una vacuna del 70%. Entonces, sí, y nuevamente, y más allá de estas eficacias globales, hay que centrarnos en lo que es la eficacia de los casos severos, y en eso creo que también son bastante buenas. Confirmemos los resultados aquí en Perú y lo veremos, pero los resultados son bastante promisorios. Y el otro tema que todavía no se ha explorado, que hay que explorarlo, es que cuando tú tienes una vacuna, por ejemplo, una vacuna con un RNA porque lo que se logra, por ejemplo, una vacuna, la de Pfizer, que va a venir, ¿no? Es un RNA que se introduce al organismo, y este RNA tiene la orden de generar las espigas, ¿no? El virus es como, digamos, tiene la corona, lo hemos visto, a estas espigas que son las que se unen contra las células. Entonces hacemos un solo tipo de anticuerpos contra esta espiga. Entonces, lo que estamos viendo es que estas espigas están cambiando. Esa es la diferencia, eso es lo que pasa con la cepa sudafricana, con la cepa inglesa, ¿no? Y de hecho, la cepa sudafricana parece que es la que tiene un poco más de cambios y la que se escabulle un poco más a las defensas que se logran contra estas espigas. Y entonces, y tienen ese problema. En cambio, cuando tú entregas el virus completo, claro, el organismo nuestro le va a hacer anticuerpos contra la espiga, pero también le va a hacer anticuerpos contra el núcleo del virus. Eso teóricamente podría abonar a que estas vacunas de virus entero inactivos, como las vacunas de Sinopharm, pudieran tener una ventaja. Pudieran, ¿no? Estoy hablando en condicional y es todo teórico porque estamos aprendiendo de esto. Entonces, esa podría ser una de las alternativas que veamos en los próximos meses para evitarle el escape de la inmunidad a estas vacunas. La otra, evidentemente, afortunadamente ya tenemos estas técnicas como RNA, y yo creo que también va a ser muy fácil para hacer una nueva vacuna contra la sudafricana, las que vayan saliendo. Y tampoco sería raro que en algunos meses estemos hablando de que la vacuna de Pfizer viene bivalente o trivalente para 3
variantes, ¿no? Entonces, creo que mucho lo que diga en este momento todavía es especulación y estamos descubriendo. Creo que nadie tiene la verdad en esta enfermedad, ni en vacunas, ni en tratamientos, ni en diagnósticos. Entonces, cuando hay gente que habla con tanta vehemencia y con tanta afirmación, a mí siempre me preocupan porque evidentemente hay algo que no están entendiendo en la ciencia, y la ciencia tiene más dudas que certezas, ¿no? Entonces, nuevamente creo que es un momento para que la gente reflexione que la ciencia se construye con preguntas y hay que responderla con los estudios, pero cualquier persona que afirme tener todo el conocimiento, yo creo que está equivocado. No hay expertos en este virus. No hay expertos en este virus, ¿no? Creo que ni siquiera los que vemos enfermos todos los días. Claro, sabemos cómo se comportan, sabemos quién se va a poner mal, podemos identificar una serie de cosas, estamos aprendiendo de ver, ¿no? Un compañero con el cual pasamos visita, Rochero, y va y me dice, sí, ese paciente pasa. ¿No? ¿Cuál? Ah, ya. Efectivamente tiene razón, lo ve respirar y ya sabe que esa persona va a ir mal o que se va a complicar. Entonces, ese tipo de experiencia la logramos viendo pacientes, pero digamos de ahí afirmar cómo va a funcionar o qué sirve, qué no sirve, con tanta afirmación, con tanta firmeza, no suele ser una buena práctica en la medicina, ¿no? ¿Cao? Sí, otro de los miedos que he visto de la gente que está hablando de las vacunas, como lo que usted dice, ¿no? Con mucha autoridad y vehemencia, es que, digamos, cuando se les aplique, va a ser digamos, todavía en Perú no se ha podido demostrar que funcione. Entonces yo quisiera que explique a la gente en qué ha consistido lo que han hecho ustedes junto a la Universidad San Marcos, de hacer que 12.000 voluntarios se prueben la vacuna y qué se ha podido demostrar. Quisiera que Bueno, facilito, digamos, les diga qué se ha hecho en estos meses, ¿no? De trabajo. gracias por la pregunta. Bueno, porque se tiene esa información indirecta de eficacia en otras latitudes, básicamente en países como Emiratos Árabes Unidos y Bahrein, ¿no? Entonces, el promedio efectivamente como 79%. Sin embargo, en los estudios siempre se busca tener evidencia local, ¿no? Y esta es una magnífica oportunidad para tener evidencia local de cómo se desempeña esta vacuna en población peruana, y si realmente se van a verificar estos resultados, o a qué atender cuando tengamos, o sea, que nosotros creemos que debería ser muy parecido, sin embargo, hasta que no tengamos esa eficacia no vamos a poder entregarla, y espero eso que sea muy pronto, pero sí, digamos, en ciencia también funciona el hecho de que entre más corporación tengas de la información que tienes, y si tienes una información lo más directa posible, ¿no? Finalmente, esta información que se tiene es indirecta de otros estudios, entre más directa sea la información, vamos a tener mayor certeza de que de los beneficios o falta de beneficios, también podría ser, ¿no? De que pueda tener nuestro medio. Entonces, esas respuestas de tratamiento, de prevención, con vacunas, no hay otra forma de demostrarlas si no es con los ensayos clínicos, ¿no? En el cual se someten, en este caso en el Perú, a 4.000 voluntarios que recibieron placebo, 4.000 que recibieron la vacuna, la que está llegando, que es la cepa Beijing, y 4.000 que tienen, o la otra cepa, que es la cepa Wuhan. Y bueno, uno, que vemos la seguridad, es bastante segura hasta donde tenemos, hasta lo que hemos visto, pero la forma de verificar la eficacia es con cuántos se enferman en los grupos y ahí estableciendo los cálculos matemáticos, ¿no? Es la única forma. Entonces, es lo que estamos haciendo, estamos en este estadio de juntar los casos para evaluar la eficacia, ¿no? O sea, cuál es la capacidad de protección de infección, de casos leves, de casos moderados, graves, ¿no? Que puedan tener las vacunas con relación al placebo. ¿Cuán importante es que el Ministerio de Salud haya vuelto a informar que las personas con VIH o seropositivos más enfermos oncológicos puedan ser vacunados? ¿Por qué es Sí, importante que ellos deben ser vacunados?
Yo creo que es importantísimo, y gracias por la pregunta. De hecho, había preocupación cuando estaba inicialmente la directiva, porque eso iba a dejar fuera justamente a los más vulnerables, ¿no? Yo Vulnerables. creo que es un, sí, yo creo que es un paternalismo invertido, ¿no? O sea, a ver, tú eres vulnerable, tienes cáncer, tú tienes una enfermedad autoinmune, no, tú te puedes complicar porque entonces mejor no te vacunas, pero los riesgos que no vacunar son mucho mayores, porque esa misma persona con cáncer, esa persona con inmunosuprimido, con VIH, le da COVID y se va a morir de COVID. La posibilidad de que se complique con una vacuna es muy baja. Y de hecho, todas las sociedades científicas, por ejemplo, hoy día revisaba, gracias al doctor Carra, que empieza a enviar unos documentos, lo que dice la sociedad científica de enfermedades autoinmunes, neurológicas como esclerosis múltiple. Y lo que dicen esas sociedades científicas internacionales es promover activamente la vacunación con virus inactivos a estos grupos de personas que tienen déficits autoinmunes por los medicamentos que usan en ellos. Y lo mismo para todas las otras personas que tienen debilidad, que tienen una condición de riesgo. Hay que vacunarles, tienen que ser los primeros en ser vacunados, por eso, porque la mejor forma de protegerlos, ¿no? También, a mí tiene 80 años, diabético, hipertenso, no, mejor no la vacuno, al contrario. Esa es la persona que tiene que vacunarse justamente porque si le da COVID a esa persona, uno tiene alto riesgo de morir. En cambio, la vacuna, desde el principio, hasta ahora no se ha visto ninguna muerte atribuida a ninguna de las vacunas que tenemos. Entonces, creo que hay una gran diferencia y el paternalismo tiene que ser, oye, ¿cómo te protejo más? ¿No? Te protejo más vacunándote al más vulnerable y eso, esa corrección que se ha hecho para VIH y cáncer, creo que también tendría que excederse a las enfermedades autoinmunes, que creo que todavía se mantienen. Ahora, con la llegada de la vacuna también han empezado a salir audios que parecen fake, ¿no? Ofreciendo que Chile, por ejemplo, se va a convertir en un centro de vacunación a todo aquel que quiera viajar, y de personas que intentan buscar atajos o maneras de salirse de la línea, de colarse, ¿no? Y no están en las prioridades, y que piensan finalmente es, si yo me vacuno, ¿qué importa el resto? Pero sí importa, no solamente por un tema de humanidad y de solidaridad. Sí, bueno, el contexto correcto sería que todos tuvieran la disponibilidad de vacunarnos en los próximos 2 o 3 meses, ¿no? O sea, sin importar ninguna prioridad, porque hay que tener en cuenta, uno, que solamente vamos a salir de esta enfermedad si es que estamos vacunados más del 70%. O sea, no hay otra forma. Si no estamos vacunados del 70%, vamos a tener una tercera ola. Entonces, para eso se necesitaría que todos estemos vacunados. Claro, este de prioridad tiene que ver con que no tenemos vacunas, simplemente, ¿no? Y entonces, pero digamos, en un censo estricto, claro, respetando eso, deberíamos estar vacunados todos. Claro, entiendo que hay gente que que va a intentar salirse de la línea en que se está poniendo, por el temor, pero esperemos que se puedan, pero yo iría más allá, yo diría que deberíamos ver la forma todos de empujar, presionar, apoyar para que el Estado pueda disponer las vacunas para para los 25 millones de peruanos y peruanas que necesitan estar vacunados para dejar de sufrir todos los estragos de esta enfermedad, ¿no? Ese sería el objetivo. Sí, pues lo otro, que también se habla de que Cuba, que está haciendo su propia vacuna, también podría ser un paraíso de vacunación. Habrá que ver qué pasa, ¿no? Suena fake, no sé, pero el tema es que se entienda que la necesidad de ser vacunada, porque finalmente creo que de alguna manera eso es una buena noticia, ¿no? En el sentido que hay gente que está interesada en vacunarse, pero como tú decías, en vacunación, para que las vacunas funcionen, creo que es de los mayores ejemplos de que tenemos que pensar en comunidad, ¿no? Tenemos que pensar que somos una comunidad y que tenemos que estar todos protegidos, y que si no estamos todos protegidos, nadie va a estar completamente protegido. Eso es, y lamentablemente, o afortunadamente ahora vivimos en una comunidad global, ¿no? Entonces también ya hay temas de discusión geopolíticos, lo que decía Angela Merkel, ¿no? O sea, ¿qué hacemos vacunando a los alemanes cuando deberían vacunarse en Brasil? Y bien interesante esa postura, que creo que es bastante humana, ¿no? Sí, pues tendrían que cerrar todo su frontera, los países ricos aislarse, construir muros para protegerse de posibles contagios y al final, bueno, no volvería a ser nunca la vida normal, ¿no? ¿Cuál es la situación en ese momento en el Hospital Cayetano Heredia? Terrible, ¿no? Terrible porque no tenemos camas en UCI, nos hemos quedado por primera vez, en la primera ola, fíjense, no tuvimos casi problemas de que nos quedábamos sin puntos de oxígeno, no tenemos puntos de oxígeno, no tenemos cómo recibir más pacientes.
y lo cual es pues triste porque la gente creo que no termina de interiorizar que esta es una enfermedad real, que existe y que genera, que, uno sale a la calle y se siente, no, hice algo y dicen, no, incumplir la ley, no pasa nada, pero se contagiaste y vas a contagiar a tus familiares y en 2 semanas vas a estar golpeando la puerta de un hospital para que tu familiar ingrese. Es cierto que hay gente que no puede aguantar y no tiene que trabajar y tiene que salir, pero creo que si todos hacemos un esfuerzo, podemos controlar los contagios, porque nuevamente estamos hablando de vacuna, pero eso es un tema de largo plazo. En el inmediato tenemos que parar los contagios, tenemos que evitar que de acá a 2 semanas la gente se siga enfermando. Y una cosa que está pasando en Lima es que Lima está quedando sin oxígeno, porque hay mucho más demanda. O sea, los hospitales, claro, la primera ola casi nadie tenía ventiladores, nadie tenía sistemas de alto flujo, ¿no? Ahora en los hospitales han duplicado, triplicado los números de ventiladores, se usan muchísimos sistemas de alto flujo, entonces, y los hospitales están a tope, entonces, y los proveedores de oxígeno en Lima están teniendo dificultades para proveernos a los hospitales de oxígeno. Entonces, Lima se va a quedar, que es la capital del Perú, y se va a quedar sin oxígeno, está corriendo ese riesgo. Entonces, más que nunca los llamados para evitar infectarse yo diría que hasta clamoroso, por favor, no los infecten, ¿no? Porque de acá a una semana, 2 semanas, no sé qué va a pasar. Y más del 70% de personas en Perú debe estar vacunado. Eso es lo que usted está diciendo. O sea, sí, es lo que se ha calculado. Ahora, es lo que se ha calculado para la cepa inicial, ¿no? Si una enfermedad es más infecciosa, se necesita un porcentaje mayor. Pero lo que se calculó para la cepa inicial, para una sociedad, para que estuviera protegida, es alrededor del 70%. Ya, y mi pregunta es, el Estado peruano ha comprado 38 millones de dosis a Sinopharm, Son 19 millones. Que serían 19 millones de personas, pero solo va a llegar hasta el 14 de febrero 1 millón de vacunas de Sinopharm, ¿no es cierto? Sí, pues. O sea, medio millón. ¿Sabemos algo más de Sinopharm en estos meses? Porque estamos hablando de nada, o sea, medio millón de personas. Es realmente poco, realmente poco, no lo vamos a ver. Y se habla de fácil va a mandar vacunas, me parece que es la de AstraZeneca. Creo que ha habido noticias buenas en las últimas semanas, porque hay varios vacunadores o gente que está haciendo vacunas o grupos que están haciendo vacunas que tienen buenos resultados. Esa es otra vacuna que forma parte de Coxacity que también tiene muy buenos resultados y que es una vacuna que también podría llegar al Perú, pero nuevamente estamos hablando de septiembre, octubre. Hasta entonces, bicentenario, vamos a tener tercera ola. Creo que sí, creo que ya sin duda, con los datos que tenemos de cuántas vacunas disponemos, y no es que quiera ser arreero ni que me quiera poner en un plan porque el doctor Málaga dijo, no, pero miremos las fotos, no miremos España, y España está ahorita en tercera ola. Y la razón que España esté en la tercera ola es que no están inmunizados. Japón, con todo el orden que tiene, toda la pulcritud de su sociedad y todos los recursos que tienen tercera ola. No entendería por qué no nos va a tocar una tercera ola a nosotros. Claro, como nos tocó una segunda y se creía que no, que a nosotros no nos iba a tocar una segunda, bueno, y aquí estamos, ¿no? Se debe prorrogar la cuarentena, ha dicho el ministro de Cultura que el miércoles lo van a decidir. Sí, no sé, va a depender, hay datos técnicos que tienen que evaluar, ¿no? Uno es el número de contagiados, creo que no, hasta donde sé, la información de ayer o anteayer, creo que no ha bajado sustantivamente como para pensar que, no sé, o sea, creo que no está funcionando, de repente esta semana cambie, porque en realidad los criterios que tienen ahí son, uno es el número de contagiados, ¿no? El número de positivos, que te refleja cuán diseminado está el virus en la sociedad. Y esos números eran espantosos, ¿no? En un momento hemos tenido hasta 25% de las pruebas positivas, significa que el virus estaba por todo lado. La otra condición que se tiene es el número de muertos. No ha aumentado tanto como se pensaba, pero el tema es que ya sin tener camas en UCI, sin camas o sea, no dan las cifras oficiales, pero cuando se ve sin DEF, sí, pues, el número de muertos un poco más que ya que en la primera hora inclusive. Entonces, basados en esa información, yo pensaba que vamos a tener que prorrogar esta cuarentena, pero yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo todos, y por favor, ciudadanos, compatriotas, hagamos lo imposible por bajar los contagios, no se expongan, porque en verdad
lo que se ha visto, hay un video que se está circulando ayer que estaba cerrada, porque no se podía admitir a más personas en el hospital porque no había puntos de oxígeno. ¿Cómo admite? O sea, ¿para qué admites a una persona en el hospital si no tienes puntos de oxígeno? Y eso es una realidad que se está dando en todos los hospitales. Entonces, esto es real, es una tragedia. No nos sigamos exponiendo, ¿no? ¿Cuál sería la solución según, digamos, si a usted tuviera la facultad de la autoridad, digamos, no sé si ministro, presidente, para solucionar el tema del oxígeno? ¿Cómo se podría hacer para hacer que Estado, empresa privada que se dedica a otro tema, pero que trabaja con oxígeno, pueda hacer llegar el oxígeno, bueno, digamos, la capital, pero ¿cómo estará en otros lados? ¿Cuál sería la solución para usted en tema oxígeno? Yo creo que como están las cosas, no queda otra ¿no? que unirnos y una convocatoria mañana, reunión de todas las personas que tienen la capacidad de proveer oxígeno, universidades, la católica, la UNI, los privados, juntarnos ahí un plan de emergencia para ir a ayudar a Praxair, claro, porque Praxair también claro, es un privado y hace todo el esfuerzo, pero necesita ayuda seguramente, o los otros jugadores grandes de oxígeno, cómo se les puede ayudar para suplir el oxígeno, ¿no? En verdad no están los zapatos de las autoridades en este momento, pero yo que si no nos unimos ahora, no vamos a subir, ¿no? Porque estamos con serias carencias, estamos con serias carencias, lo peor que podría pasar que el INSS se quede sin oxígeno. Yo diría que sí, es un momento para que todos nos juntemos públicos, privados, y todos en un esfuerzo común y con el objetivo de oxígeno para Lima. Perfecto. ¿Y hasta cuánto está asegurado el oxígeno para Lima? ¿Hay alguna idea? Si siguen subiendo los casos, vamos a tener que limitar, por ejemplo, ¿no? En el hospital tenemos sistemas de alto flujo, estos guairachis, otros que hemos adquirido, Sí. que hemos conseguido, que consumo, claro, son de inmensa ayuda, pero que consumen de oxígeno. Entonces vamos a tener que limitar. Finalmente dependen de oxígeno también, los guairachis, por ejemplo, que son buenos, o los ventiladores, todo depende de oxígeno. Entonces, si vamos a tener que limitarnos, o sea, ¿cuál va a aumentar el número de muertos? Porque estás como entre Silica y Caribidis, ¿no? Si dejas de usarlos, va a dejar de ayudar a personas. Sí. Si puedes tener más oxígeno para los casos leves, moderados, que realmente necesitan un poquito de oxígeno, los puedes admitir. Pero igual vas a tener muertos por un lado. Entonces, está en una situación trágica. Nuevamente, no pretendo, bueno, ya nos conocemos, no pretendo pintar una situación de ni ganar notoriedad, mucho menos por comentarios que, ¿no? Pero la situación en los hospitales está volviendo trágica porque no hay camas, no solo no hay camas, ya no hay oxígeno. Perfecto. Y ese es un problema de nuestro país, o sea, quizás hablando con colegas de la región de América Latina, ¿también les pasa lo mismo con el oxígeno o ha sido un tema fundamentalmente que sucede aquí? Creo que todos están teniendo problemas, pero particularmente Perú tiene una cosa que nos cree que estamos en el mejor de los mundos, y en infraestructura hospitalaria estábamos como en el 850 en el mundo, una cosa así, ¿no? Y hace poco leía un informe, que solamente el 6% de institutos hospitalarios tenían oxígeno antes de la pandemia. Entonces, claro, evidentemente en una situación como esta y con tanto número de casos, tan explosiva la forma como nos ha atacado en esa segunda ola, estamos al límite, ¿no? Por eso es que es tan importante que la gente interiorice que tienen que evitar los contagios. O sea, no se trata de poner más camas porque no hay más oxígeno, no se trata de poner más camas porque no hay médicos que los atiendan, se trata de que no tengamos más casos. Porque igual, imaginemos que ponemos 3.000 camas de UCI en Lima o en Perú, ¿no? Y un poco para tener idea, ¿no? O sea, en este momento en el Perú no hay 2.000 camas y solo Bogotá tiene más de 2.000 camas, solo Bogotá, ¿no? Un poco para que entendamos en qué situación estamos. Y igual, si pudiéramos poner las 2.400 camas o las 3.000 camas, si tenemos menos de un tercio de intensivistas de los que necesitamos. Y buscar que otras especialidades de cuidados intensivos no necesariamente es una solución. De hecho, hay estudios que dicen que se aumenta la mortalidad, pues no hay que nada.
Realmente la solución ahorita, y siempre, desde siempre ha pasado porque tomemos medidas para que la gente no se contagie. Y en eso se ha hecho poco. Y de las personas que llegan al hospital, ¿se puede saber en qué lugar o cómo así se contagiaron? ¿Cuáles son las fuentes principales del contagio? Hay diferentes fuentes, ¿no? De hecho, bueno, todavía hemos estado viviendo hasta que, yo diría que hace una semana o 2 semanas, las consecuencias de la Navidad Año Nuevo, ¿no? Pero claro, de ahí es un reguero de pólvora, pues, porque ya se infectaron, efectivamente, unos cayeron mal, pero los que están infectados iban a su trabajo, y creo que alguna vez lo hemos comentado, ¿no? Y no habiendo medidas educativas, ¿no? Tú le preguntas a alguien que empiece con dolor de garganta y le preguntas, ¿qué crees que tienes? Hasta ahora, 11 meses después, no te va a decir que piensa que tiene COVID y no se va a aislar, ¿no? Porque nadie lo ha educado para eso. Entonces, si tuviésemos tenido desde el principio una medida que tiene cualquier síntoma respiratorio, puede ser COVID hasta que se muestre lo contrario, aíslate, cuida a tu familia, cuida a tu comunidad. Esos mensajes nunca se han dado y siguen sin darse. Entonces, una persona que tiene síntomas sale igual, pues, ¿no? A su trabajo, sigue interactuando con su familia y, claro, con las Y consecuencias. también en todos los sectores, porque también hay el tema de no comunicar a la gente con la que has estado que tienes COVID, ¿no? Eso es un tema ya de salud pública, decirlo, ¿no? Sí, pues exactamente, o sea, y de respeto, nuevamente seguimos en un plan de que no hemos logrado integrarnos como comunidad y es una enfermedad que solo vamos a derrotar si actuamos como un cuerpo común, ¿no? Vemos, por ejemplo, con este tema de las vacunas, ¿no? Con los aprovechamientos políticos que hay detrás de cada acción o inacción. Sí, pues se equivocó, sí, ya, pues, la hizo mal, pero oye, pero ¿cómo te apoyo, no? Yo creo que esa mezquindad que prima entre la clase política y creo que todos en general, todos estamos basados en un individualismo que nos está matando, ¿no? O sea, nadie es capaz de dejar su privilegio por el otro, ¿no? Creo que si no entendemos eso y no interiorizamos eso, vamos a seguir estando mal, ¿no? Bueno, y hasta ahora están buscando maneras privilegiadas de poder vacunarse antes que los demás. Sí, yo creo que hay gente que me ha dicho, sí, por ejemplo, hay gente que me ha dicho, por ejemplo, con el tema, se ha suscitado una serie de alarmas con relación a los voluntarios, ¿no? De que ya se va a vacunar, cuándo nos van a vacunar a nosotros, ¿no? Pero ha llegado a ocurrir que algunos dicen, mire, esta es una vacunación de emergencia, el estudio no ha terminado, lo que les he dicho a ustedes, por favor tengan paciencia, porque si paramos ahora, todo el esfuerzo que hubiéramos hecho sería al tacho, ¿no? Y esto es una cuestión exclusiva para personal de primera línea, para médicos, ¿no? Y hay gente que me ha llegado a decir, a mí qué me importa que se mueran médicos, yo quiero mi vacuna. Sí, literal. Entonces, cuando te escuchas eso, dices, sí, pues, o sea, ¿qué puedes hacer, no? Pero lamentablemente es parte del individualismo que tenemos como sociedad y que solamente cuento yo y mis intereses, ¿no? No, además somos un país postcolonial que creemos que moviendo los links suficientes, llamando a quien, obtenemos esto primero que los otros, ¿no? Y entonces, desgraciadamente, esa lógica en las vacunas no tenía por qué ser diferente, ¿no? Nos referimos al audio chileno que está circulando, que es un audio falso, en información, diciendo, Piñera ha comprado 90 millones de vacunas, podemos irnos, los conseguimos y ya estamos vacunados. Sí, pero como nuevamente, como hemos mencionado y como bien también ustedes lo han reseñado, si en la medida que no estemos todos protegidos, nadie va a estar protegido. Y esa creo que debe ser el mensaje, ¿no? En la medida en que todos no tengamos la vacuna, nadie está protegido. Sí, así es. Ese es básicamente el mensaje, ¿no? Unos comentarios que está llegando también de la gente que nos está viendo es la doble mascarilla. Como está la situación ahora con el virus, ¿es mejor ponerse 2 mascarillas si uno tiene que salir? Sí, sobre todo cuando se usan estas mascarillas que son bonitas, ¿no? Las de tela, pero no tienen capacidad de filtración, ¿no? O sea, uno tiene que usar una mascarilla profesional, entre comillas, digamos, una KN95, yo creo que deberíamos todos tener si vamos a salir a un sitio concurrido, un sitio donde estemos expuestos.
todos deberíamos poner nuestra KN95, bueno, y adicionalmente poner tu mascarilla de tela que la puedas lavar y así aseguras que la KN95 te dure más también, para que no se ensucie, para que no se deteriore, ¿no? Entonces yo creo que sería una buena alternativa, pero nuevamente, pensar que estas mascarillas, ¿por qué son diferentes? Porque las mascarillas tipo KN95 tienen una tela no tejida, ¿no? Tiene una barrera no tejida que impide que el virus te atraviese. En cambio, digamos, uno se puede poner una máscara muy bonita de tela tejida, por el entretejido, el virus se cuela pues como pretender que una hormiga no pase por una ventana, ¿no? Más o menos la proporción. KN95. KN95 son las blancas, como puntiagudas, y las otras, sí, las quirúrgicas, creo que se llaman también. También se pueden. No, sí, yo preferiría tener una KN95, honestamente, ¿no? Y cuestan 2 soles, ¿no? Entiendo que a veces uno dice 2 soles como que nada, pero hay gente que gana 5 soles al día. ¿No? Hay que multiplicarlo, claro. Sí. Pero KN95 y encima la quirúrgica o encima esa es la KN95. Exactamente, es una KN95. No, yo diría que una de tela encima, ¿no? Una quirúrgica, claro. Porque se deterioran, ¿no? Se deterioran, se ensucian. Entonces, para protegerlas, una máscara bonita. Y ponerse la fashion Por ejemplo, la fashion sola no protege, ¿no? Eso es el mensaje. Okay. Tener la fashion para proteger a la otra. Encima. ¿Y la idea de desinfectar todo sigue vigente? No, yo creo que, bueno, hay que lavar las manos siempre, ¿no? O sea, todo, y es buena costumbre que no entremos a las casas con los cochinos, zapatos cochinos, pero eso que tengamos que las bolsas, doble bolsa y sacar la bolsa externa, ¿no? Ya creo que es un desperdicio de recursos, la naturaleza debe estar resentida con el tema. Pero el contagio por superficie es mínimo, si no es inexistente. Pero sí que lavas las manos, porque no sí puedes llevarlas a la cara, tocar tus ojos, ¿no? Y a través de eso contagiarte, pero yo creo que la clave está en que que higienicemos nuestras manos y bueno, y todas las medidas, porque finalmente esto es un respiratorio y todo, bueno, largamente se ha discutido, creo, ¿no? De aerosoles, el contacto con microgotitas cuando estamos hablando. Sí. Bueno, doctor, gracias por la entrevista. Gracias, y obviamente el otro domingo yo creo que lo vamos a tener de nuevo, como siempre, que le decimos que ya todavía. Gracias. Gracias a ustedes y nada. Creo que van a haber muchas más dudas que seguir absorbiendo a la gente. ¿No? Seguro, encantadamente a través de ustedes enviarles el mensaje a los voluntarios que por favor no terminen todo el esfuerzo para terminarlo, pronto tengamos resultados eficaces, vacunados, tan pronto ocurra eso, por favor no se desesperen y nada. Además, creo que el espíritu de ser voluntarios ha sido colaborar con la ciencia, ¿no? Eso ha sido lo principal. Después, bueno, sabremos si recibimos el placebo o no, pero creo que el fin principal era ese, ¿no? Poder hacer algo para que finalmente llegue la vacuna. Sí, o sea, sí, nosotros también, de parte nuestra, digamos, las organizaciones científicas sí tienen que ver porque reciban los beneficios de la investigación, ¿no? Y nosotros vamos a honrar nuestra palabra y, pero claro, nuevamente, porque si ahorita hacemos todo, nos olvidamos de los resultados. Todo el esfuerzo que se habría no habría servido para nada. No. Bueno, nuestro agradecimiento por todo ese esfuerzo, doctor. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Bueno, vamos a estar con Patrick Bithart, es biólogo computacional. Gracias por la espera, Patrick. Hola. Es voluntario en Open COVID Perú. Es un que hacen voluntario para juntar data real que el Estado desgraciadamente no tiene ordenada, para decirnos sobre esa data real qué hacer en términos de tratar el COVID, esta pandemia del COVID. Bienvenido, Patrick. Y bueno, la primera pregunta es, ¿cómo ves ahora, digamos, en términos de data, cómo estamos en Perú en estos momentos, en esta cuarentena? Hola, buenos días, Josefina. Buenos días, Pau. Muchas gracias por invitarme. Déjame sacarme
El WhatsApp prendido, justo lo ha apagado. Sobre la data, nosotros recolectamos la data de fuentes oficiales. Si la data es falsa, nuestra data es falsa también. Lo que sí nosotros vemos, o sea, nuestra data viene de los portales de datos abiertos de la PCM, de los portales de Su Salud, los portales del MINSA, como SINADEF, cosas por el estilo, y recaudamos mucha data manualmente de las DIRESAs. Si la data es falsa, la data nuestra también sería falsa. O sea, no es correcta. Pero sí lo que vemos entre las diferentes fuentes que analizamos es que la data puede tener un desfase. Entonces, si sumas cuántos fallecidos tienes en SINADEF y de ahí sumas cuántos fallecidos tienes en las DIRESAs y sumas cuántos fallecidos te da el MINSA a diario, vemos desfases. Entonces, ahí el problema son los desfases y no la data, porque nosotros trabajamos con la única data que nos dan. Ahora, lo que ustedes le han enviado una carta señalando esa preocupación por los datos al presidente de la República y algo que les ha llamado muchísimo la atención, ustedes lo dicen, nuestra mayor sorpresa fue conocer que su despacho, el despacho presidencial, recibe una presentación diaria no automatizada, elaborada a mano, por tanto se expone a errores y cuyos datos tienen varios días de desfase en sus más de 85 páginas. Eso para tomar decisiones es gravísimo. Sí, o sea, realmente nosotros tuvimos una reunión con gente así relacionada al despacho presidencial y nos preocupó mucho ciertas cosas que nos dijeron, y una de estas era este archivo que también nosotros lo analizamos cada día. Es un archivo que publica el CDC, el Centro de Epidemiología del MINSA, lo publica cada día es más tarde, pero alrededor de las 7 de la noche. Y de ese archivo nosotros sacamos la información, mandamos un tweet y actualizamos ciertas cosas en nuestra página web. Pero efectivamente, ese archivo vemos que tiene un desfase y muchos errores. O sea, en el último mes, cada 2 o 3 días vemos que una cifra está mal hecha, que disminuyen hoy en una región, hay tantas PCRs y el día siguiente hay menos, lo que no es posible. Entonces, estamos recolectando muchos errores y eso ya se suma a todo lo que ya hemos visto desde hace meses, temas de seguridad, temas que las datos, uno puede entrar a ciertos servidores del MINSA y ve resultados con nombre propio de la gente, o sea, las personas salió positiva al COVID, cosas que deben estar protegidas bajo ley. Entonces, con esta carta más o menos nos preocupó mucho al saber que el mismo presidente estaba recibiendo este documento y este documento no está automatizado. Y eso es lo que estamos realmente viendo en todo el proceso de generar data. Y la data genera decisiones a la final, que no está automatizado, que tiene días de desfase. Y eso nos preocupó realmente mucho, porque por una parte, en el penúltimo párrafo también le preguntamos al presidente, porque ahora han puesto un semáforo epidemiológico el gobierno, pero ¿cuáles son o sea, si la data no es correcta, nos preguntamos, transparenten, por favor, los criterios para entrar o salir de ciertas restricciones, ¿no? O sea, no es un tema político, es realmente un tema técnico. Yo siempre digo que nuestro equipo somos un grupo de voluntarios, no tenemos ninguna afiliación política, no tenemos ninguna afiliación a una empresa privada o nada por el estilo. Todos somos de diferentes edades y realmente estamos haciendo un voluntariado para tratar de sacar lo mejor de esta situación, ¿no? Pero la manera como han recibido a las autoridades sus sugerencias, sus aportes voluntarios, tampoco ha sido la mejor. Bueno, sí ha habido un acercamiento de parte del PCM el día siguiente. También se comentaron nuestra carta en la conferencia de prensa del Consejo de Ministros eso fue el miércoles, ¿no? Entonces sí ha habido un acercamiento. La única pregunta es, claro, seguro a lo mejor nos han tirado un hueso para que no hagamos más bulla o algo por el estilo, nos calmemos. ¿Qué tipo de acercamiento fue? ¿A qué te refieres? ¿Sí? ¿Qué tipo de acercamiento fue? O sea, ¿qué les dijeron? Alguien del PCM se ha acercado, nos ha dicho qué clase de datos deberíamos transparentar, cosas por el estilo. Ha sido mínimo, ¿no? Pero es un acercamiento informal, ha sido un acercamiento
bueno, ha sido un paso adelante, ¿no? Esperemos, nosotros estamos esperando más que nada una respuesta oficial, que nos digan, por una parte, ¿no? Cuáles son los indicadores, cuáles son los criterios para estas medidas en este semáforo epidemiológico del Ejecutivo. Cómo sé, ahora que estoy en Lima, cuándo voy a bajar de negro a rojo, de rojo a naranja y de naranja a amarillo y de ahí a verde, ¿no? Entonces, estas medidas queremos saber cuál se transparenten. Debe haber una incidencia de casos, después de cuántos casos por habitante uno sube, después de cuánta porcentaje de ocupación, incidencia de fallecidos. Hay muchos indicadores y esos deberían ser transparentes a la población, porque las decisiones deben estar basadas de data, de información, y esa información debe ser pública. Claro, el dato oportuno para decidir, ¿no? Por ejemplo, el tema de si estábamos o no en una segunda ola, ¿cómo tomar esa decisión si estabas con cifras desfasadas? Exacto, o sea, más que nada es la decisión, si las cifras son desfasadas, La decisión es una forma de transparentar, realmente siempre nos decimos, es una forma de transparentar. Y si uno transparenta, yo creo que a la población la vas a empoderar también. Ahora, hoy en día hay mucha desconfianza de parte de la población hacia lo que el MINSA reporta. Si uno realmente les da las cifras transparentemente, rápidamente, actualizadamente, automatizadamente, ¿no? Que lo que se reporta ayer en la noche sale a primera hora en la mañana y ve cómo va evolucionando las cosas, a lo mejor la población se empodera más, agarra más, empieza a creer en las cifras y creer más a dónde vamos, a qué tenemos que hacer, qué tenemos que hacer para salir de esta cuarentena, cómo nos protegemos más, cosas por el estilo. Ahora, ¿tú has podido ver un informe? Perdón, Pau, tú. No, que crees que con esta data de esta semana ha bajado la cifra con esta segunda cuarentena. Puedes observar que se puede cerrar con estas 2 semanas. ¿Son optimistas las cifras que ustedes han recolectado esta semana? Mira, lo que nosotros vemos, la mejor cifra para ver en la progresión de una pandemia es la cifra de fallecidos. Lamentablemente, la cifra de fallecidos te dice qué pasó hace 3 semanas. El que fallece hoy normalmente se infectó hace 3 semanas. Entonces, lo que vemos ahorita en la cifra de fallecidos del SINADEF es que hemos llegado como a una meseta, ¿no? Ahora, hace como 10 días, la cifra más o menos está constante, está parecida. Y entonces, claro, si vas 3 semanas atrás, 4 semanas atrás, ¿qué pasó? Teníamos las Navidades, el Año Nuevo, entonces eso ha sido realmente, como yo lo llamo, el gran acelerador de esta segunda ola. Habrá empezado semanas antes, crecer lentamente, pero haber juntado mucha gente en Navidad y de ahí, donde mucha gente se infectó, de ahí el virus tiene normalmente un promedio de incubación de una semana. ¿Qué pasa una semana después de Navidad? Tenemos Año Nuevo. Entonces, eso ha sido como una doble acelerada y eso ha hecho que haya habido realmente la curva de contagiados y curva de fallecidos haya sido mucho más empinada que la primera ola. ¿Y las marchas crees que tuvieron un impacto en esta subida? Mira, yo hice un análisis, o sea, hace 2 o 3 semanas, mucha gente había reportes diciendo que en salud se está reportando más jóvenes falleciendo, entonces, lo que hicimos en nuestro equipo de Open COVID es empezamos a agarrar la data que se reporta y la analizamos por población. Normalmente, o sea, hace 2 o 3 semanas decía, más jóvenes están muriendo, más jóvenes están contagiando. Entonces, lo que hemos visto lo hemos dividido por la población del país. O sea, el Perú tiene una pirámide poblacional que tiene muy poca gente vieja y un montón de gente joven. Eso es diferente a países como Europa, que es inversa, con mucha gente vieja y menos gente joven. Entonces, por supuesto, se están infectando más gente joven, se está infectando más, pero los números, si uno lo divide por cápita, por cada grupo de edad, viene a ser lo mismo. Entonces, eso lo hicimos antes para ver lo que estaba pasando en estas semanas, estos meses. Y yo dije, ¿sabes qué? Hagamos el mismo análisis y nos vamos hacia atrás. Hagámoslo para toda la pandemia.
y realmente no se ha visto ningún, o sea, y lo que uno ve es que la incidencia de contagio en todas las edades, los grupos de edades, viene a ser lo mismo en los últimos 3 meses. O sea, no es que más jóvenes se han infectado o más viejos se han infectado. Y entonces no vemos que en noviembre, lo que pasó en noviembre no vemos que haya afectado mucho. Es más, esta segunda ola se ha dado en Colombia, en Chile, en Bolivia, en todas otras partes. Entonces las marchas no han influenciado esas partes, yo diría. Perfecto. Tú decías de que una de las cosas que nos tarda en saber la información de fallecidos es que estamos retrasados 3 meses, ¿no? 3 semanas, perdona. Entonces no cuando uno se contagia, o sea, si tú ves el número de fallecidos hoy, esa gente se contagió hace 3 semanas en promedio. O sea, no, el que fallece hoy no se contagió hace 2 días, 3 días. Hay un periodo de incubación, hay un periodo de estar enfermo y hay un periodo ya de parte terminal, ¿no? Entonces, eso ha sido hace 3 semanas los contagios de la gente que muere hoy. Pero ¿cómo va a saber el gobierno este miércoles con el vocero, el ministro de Cultura, Alejandro Neira, que sigue o no la cuarentena si no tiene una data certera que esto ha funcionado? Bueno, la data certera es la ocupación, son las cosas que ves como ocupación de las camas, o sea, la ocupación de camas hospitalarias o ocupación de camas UCI. Tienes los casos confirmados al día. Hoy en día ya estamos haciendo como 20.000 pruebas diarias, no, perdón, como 50.000 pruebas diarias, de las cuales hasta 20.000 son moleculares, y de ahí tienes toda la positividad de esas pruebas. Pues la positividad es una medida que te dice, ese es el porcentaje de cuánta gente de todas las pruebas que hace sale positiva. Y eso es un indicador cuánta gente grave se está diagnosticando. Cuando el indicador empieza a subir, significa que le estás haciendo tamizajes, estás muestreando más que nada a gente grave y estás dejando lo que no están muy graves. Y este informe que citan ustedes en la carta del presidente, ese informe que recibe el presidente en su despacho sobre la situación del COVID, y que comentan ustedes que está escrito a mano, ¿lo han podido ver? No está escrito a mano, o sea, está escrito, es un reporte que si uno va a la página del Centro Nacional de Epidemiología, más conocido como el CDC, creo que es dge.minsa.gov.pe, ahí llega un enlace donde hay unos reportes diarios, y ese reporte sale cada día alrededor de las 7, y es de las 7 de la noche. Y ese reporte tiene, es un PowerPoint realmente, entonces no es hecho a mano, sino los errores son manuales, porque uno agarra copia y pega de... Entonces, nosotros decimos que, claro, un reporte como eso dura, son 80 páginas más, o sea, 90 páginas, ese reporte dura horas. La persona que está haciendo esa cosa, haciendo copiando y copiando, es un reporte muy, o sea, y se ve que es manualmente hecho por los errores elaborado a mano, pero no escrito a mano, elaborado a mano. Claro, es un PowerPoint que ahí lo convierten a un PDF. ¿Sí? No. Entonces, existe programas para automatizar eso, o sea, que hagas en la mañana, apretas Go y boom, te genera el PDF. Y acá vemos que vas jalando datos, copy-paste, lo pones en un archivo y de ahí generas un PDF y lo subes al servidor, ¿no? Entonces, cosas por el estilo son las que nos preocupan en la forma que las decisiones se están tomando a base de algo que está propenso a mucho error. ¿Tienen algún tipo de información ustedes sobre el oxígeno? ¿Cómo se está distribuyendo? ¿Tienen alguna data que se pueda certera sobre cuánto oxígeno nos falta, etcétera? Yo no manejo directamente los reportes del oxígeno, pero en nuestra página web tenemos un reporte sobre oxígeno. En ese reporte recoge en su salud, no en los ámbitos privados, sino solamente de su salud, recoge un reporte diario que te dice cuántos cilindros por establecimiento de salud han sido consumidos o cuántos han sido el total que hay de oxígeno que hay en ese sitio. Lo hacen para
Lo hacemos para cilindros, lo hacemos para... bueno, hay tanques, hay diferentes formas de adquirir oxígeno. Entonces, agarramos un total y eso es lo que publicamos y vamos viendo la tendencia del oxígeno en los establecimientos de salud. Por ejemplo, lo que estás enseñando ahorita es un reporte de las camas hospitalarias. O sea, en todas las regiones estamos viendo las camas que tienen... No, perdón, ese sí es el oxígeno, creo. No, ese es el oxígeno, perdón. Entonces, ahí ves por cada centro de salud la cantidad de oxígeno que tienes, el total de oxígeno que hay y la cantidad de oxígeno que ha sido consumido en las últimas 24 horas. Y te da la diferencia sería la cantidad de oxígeno disponible. Claro, pues, digamos, pero lo que tengo entendido que esa información todavía no es certera, ¿no es cierto? Bueno, esa es la información que conocemos, es una información que seguro cada centro de salud le tiene que reportar a la Superintendencia de Salud, a su salud a diario. Entonces, eso depende de la interfaz que hay en cada establecimiento de salud y la interfaz que tienen en su salud, que a diario se tiene que reportar la cifra. Exactamente lo mismo se hace con las camas hospitalarias y las camas UCI. Es a diario, cada establecimiento de salud tiene que reportar cuántas camas hay. Entonces, ese es un problema que tenemos en nuestra data, es que nosotros dependemos de la vericidad de la persona que reporta un establecimiento de salud al ente de su salud para que de ahí sea publicado en nuestro portal o como ellos de forma de data abierta que su salud hace. Y Patrick, ahora, después de esta carta, ese primer acercamiento, ¿va a haber alguna reunión siguiente? ¿Cuál sería la manera de poder contribuir? Bueno, hemos pedido dos cosas, o sea, son dos temas realmente. Uno ha sido que indiquen a la población del Perú cuáles son los indicadores para entrar, o para mantener, relajar las cuarentenas, las restricciones que hay. Espero, si hay algún comunicado, creo que el miércoles son las reuniones del Consejo de Ministros y si algo se comunicaría, espero que sea basado en una decisión con data. El segundo pedido que hemos hecho ya es un pedido más del flujo en el Estado, de estos problemas de errores que generan documentos que están mal hechos, un problema general en la infraestructura informática del Estado, del MINSA. Seguro se repite por muchas entidades del Estado, ¿no? Y sería algo que nosotros vemos que es fácil corregir, pero es una auditoría que se debería hacer al Estado para realmente ver dónde son los sitios donde hay que mejorar el flujo de información. Wow. Sí. Bueno, nada, muchísimas gracias, Patrick, por la entrevista. Gracias por el trabajo que están haciendo. De verdad que para los periodistas es invalorable su trabajo, porque si no estaríamos a ciegas en esta pandemia que ya va a durar un año. Muchísimas gracias. De voluntarios, además, ¿no? Que como decía Germán Málaga, la única manera, el doctor Germán Málaga, de luchar contra la pandemia es hacerlo de manera comunitaria, y eso es lo que están ustedes haciendo, ¿no? Juntándose y conocimientos ayudando. Y yo pienso que a la final si uno quiere luchar contra esta pandemia, lo último que hay que hacer es politizar la situación, ¿ok? Nuestra carta habrá tenido un tinte político, no sé, pero es más que nada un tinte técnico. Sí. Tenemos que estar todos juntos. Y si tú ves todos los países en el mundo, los que mejor han luchado a los que mejor le va y mejor han luchado contra la pandemia son los países que no han politizado la situación. Sí. Claro, vemos el caso de Estados Unidos, totalmente politizada, les ha ido pésimo, ¿no? Vamos a ver ahora si Brasil, México, España, son países que lo politizan mucho, mejores países como, qué sé yo, nórdicos de Nueva Zelanda, Australia, son países que realmente... Corea del Sur, ¿no? Sí, todos los países del sur asiático tienen a lo mejor una cercanía más a China, sabían mejor lo que estaba pasando, pero sí, ha sido politizar no ayuda a la situación, porque solamente estás
todo el mundo tiene que luchar junto, todo el mundo tiene que creer en la misma cosa, tiene que saber, pero mientras empiezas a separar los grupos de gente, es muy difícil salir adelante. Y además ni de izquierda ni de derecha politizarlo, ¿no? Porque hemos visto que en ambos casos ha sido fatal. Sí. Sí, Bueno, en Nueva Zelanda es un gobierno de izquierda, tienes otros países que tienen gobierno de derecha, todo es, o sea, no tiene que ver izquierda o derecha, se trata de todos juntos salir adelante, ¿no? Sí. Así es, y no politizar, no ideologizar algunos temas, ¿no? Como la vacuna, por ejemplo, en Estados Unidos, o medicamentos de la ivermectina, en fin, debates que ya no deberíamos siquiera estar teniendo, ¿no? Gracias, Patrick, nuevamente. Gracias por todo tu trabajo y de tu grupo. Gracias, Josefina. Gracias, Pau, a ustedes. Estamos hablando. Bueno. Chao. Chao. Nos vemos. Chao. Para cerrar el programa vamos a poner un audio que ha estado circulando por WhatsApp, digamos, por muchísimos WhatsApp, que lo voy a poner ahorita Pato, y donde, gracias a información que hemos tenido con colegas del diario La Tercera de Chile, hemos podido corroborar si el audio o la información que transmite el audio es verdadera o no es verdadera. Y sobre ese audio primero escuchémoslos y luego les voy a decir lo que hemos encontrado en nuestra unidad de investigación en diarios de pandemia. Gracias. Se está demorando en entrar el audio, pero ahorita viene. Viene directo de Chile. Donde se presenta a Chile como un supuesto paraíso de vacunas, ¿no? Exacto, paraíso turístico, digamos, ¿no? Para vacunarte, ¿no? No se escucha, no se escucha nada, no se escucha nada. No se escucha. No, creo que lo comentamos mientras que intentamos escucharlo. Y si quieren lo podemos poner por mi teléfono. A ver, ponlo. Ya, ahora. Piñera es un hombre de negocios y se ha dado cuenta de cómo hacer un gran negocio en favor de Chile. Ha comprado 90 millones de vacunas, cuando los chilenos solo necesitan 30. Es decir, ha comprado 3 veces más lo que su país necesita. Y por eso es que hoy día puede vacunar a 45 millones de personas. Y los chilenos que se van a vacunar son solo 15. El gobierno chileno le dice al mundo: todo extranjero que venga a Chile será vacunado gratuitamente. Lo único que tiene que hacer es respetar el cronograma de acuerdo a su edad. Entonces todos decimos: ¡ay, qué buenos los chilenos! Sí, bueno, puede ser. Lo que yo diría sería: ¡qué vivos los chilenos! Porque eso va a permitir un relanzamiento de la economía chilena mientras todos los demás países de la región están paralizados. Mientras todos nosotros estamos en cuarentena, encerrados, con los negocios paralizados, los chilenos se aprestan a recibir en los próximos meses o a partir de las próximas semanas a millones de personas provenientes de diversos países, sobre todo de América Latina, que vamos a gastar nuestra plata comprando pasajes aéreos para ir a Chile. Vamos a pagar los taxis para trasladarnos del aeropuerto al hotel. Vamos a pagar los hoteles. Vamos a consumir en los restaurantes. Y de paso vamos a gastar algo más para ir a Chile 2 veces, porque vamos a tener que ir a vacunarnos primero y luego regresar 21 días después a ponernos la segunda dosis. Y si alguien decide quedarse los 21 días, se va a quedar 21 días consumiendo y gastando su plata en Chile hasta que le pongan la segunda dosis de la vacuna. Gran negocio, gran reactivación económica en Chile. Van a faltar taxis, van
van a faltar hoteles, van a faltar restaurantes. El país va a recibir una inyección económica mucho mayor de lo que han gastado en las vacunas. Eso se llama tener mundo, tener inteligencia, tener conocimiento. Eso lo hace la gente cuando conoce, porque tienen a Piñera y porque tienen a un equipo de gobierno de gente que estudió en las mejores universidades del mundo, haciendo lo que tienen que hacer, no como esos parásitos que tenemos acá gobernándonos, que ni siquiera son capaces de traer una vacuna hasta hoy día. Ya saben, gran negocio para Chile. Apenas los cincuentones podamos vacunarnos, yo estaré. Otra cosa, a algunos pueden irse a Tacna y de ahí cruzan al otro lado y se vacunan. A los chilenos no les interesa. Todo el que pasa dice Chile, algo gastará en Chile y eso ayudará a reactivar su economía. Muy bien, chao. Hola, ahora sí. A ver, según lo que hemos averiguado, ¿ya? Chile no ha comprado 90 millones de vacunas, ¿ya? No ha comprado 90 millones de vacunas. Ellos han comprado todavía 28,6 millones de vacunas aseguradas que tenemos que partirlas entre dos, porque son 2 dosis, ¿no es cierto? Entonces es cerca de 14 millones, 28,6 entre 2, y la población de Chile son 15 millones de personas. Entonces la primera información que digamos, te confunde y tú crees que y crees que toda la información es verdadera, es realmente se cae por su propio peso. Chile está ahorita en proceso de vacunación. El 1 de marzo se termina la primera etapa de vacunación en Chile, la primera etapa, y eso va a durar entre 20 y 35 días para que venga la segunda etapa de vacunación, ¿ya? Lo que sí es cierto del audio, es que es independientemente si eres chileno o extranjero o indocumentado, te puedes vacunar. Pero el tema fundamental para un gobierno como el chileno es vacunar a su población primero, los 15 millones de personas. Entonces, son 19 millones de personas según la última información, creo, Pau, de Chile. De chilenos, bueno, pero acá me dice, ya, pero lo que me decía mi amiga es que ahorita solo se ha comprado para 15 millones de personas. Ok. O sea, inclusive, claro, entonces inclusive para eso faltarían 4 millones de vacunas. Claro. Están haciendo, obviamente las negociaciones continúan, y de hecho tienen asegurado para el 2021 30 millones de vacunas en el 2021 y están en negociaciones para que en el 2022, en el primer semestre, lleguen 20 millones de vacunas. Entonces, esa información en ese audio es falsa. No, o sea, digamos, compartir información en WhatsApp, justo el día antes de que llegue la vacuna al Perú, busca eso, desinformar y decir, jugar con este tema Perú-Chile de manera irresponsable y buscar que, digamos, seas uno mejor que el otro o que te vayas o pienses, entre comillas, que yéndote a Chile ya te vas a inmunizar de inmediato, además de todo el dinero que te podrías gastar y no tendrías la vacuna asegurada, para nada. Y la otra cosa es que, como decía el doctor Málaga, Germán Málaga, es que si el 70% de la población en Perú no está vacunada, todavía no podemos cantar victoria. Y entonces que se vaya un grupito no quiere asegurar que todo el país esté vacunado. La idea es pensar en comunidad y que, bueno, que todos estemos vacunados. Entonces, este audio que está circulando es falso. Bueno, muchas gracias por acompañarnos este domingo en Diario de Pandemia. Gracias, gracias a todos y Josefina, hasta el otro domingo. Hasta el domingo. Chao, gracias.